Cuando eres niño y fallece algún ser querido, regularmente se te dice que se fue al cielo, ¿sí? Y entonces puede ser que te afecte o no, depende de los recursos del niño, pero puede ser que entonces el cielo para ti no sea algo agradable. Oye, Ale, ¿y cómo podemos superar la muerte? ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por alguna situación? Y regularmente nos atoramos en un duelo no resuelto. A raíz de eso me di cuenta que muchas cosas son un duelo y pues casarse también implica un duelo. Y lo que hoy sí tienes, no te desgastes porque todos nos vamos a ir en algún momento, entonces vive. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Hilo que Sientas. El día de hoy estoy muy contenta porque aunque vamos a hablar de un tema en el cual a mí también me ha costado trabajo entender, pues tengo una amiga y una experta en el tema, Alejandra Villarreal, para los que no la conocen. Ella es apasionada de temas de salud mental, es promotora del bienestar en las personas y madre de 3 hijos. Sobre todo se enfoca mucho como de manera integral, mente, alma y cuerpo, para que las personas puedan llevar una vida más plena. También ella es psicóloga organizacional con más de 10 años de experiencia a través de diferentes talleres, diplomados y en el estudio del ser. La misión de Ale es acompañar a las personas a alcanzar sus metas a través de la gestión emocional con herramientas de psicología y mindfulness. Así que muchas gracias por estar aquí, Ale, bienvenida. Muchas gracias. Y estoy muy contenta de poder platicar contigo de un tema que a mí también me ha dado vueltas en la cabeza y me gustaría empezar por el primero, o sea, ¿qué te llevó a estudiar esto y por qué la gente debería de estudiar el tema de la muerte? ¿Por qué es un tema relevante en nuestras vidas? Sí, claro. Bueno, primero me llevó a estudiar. Muchas gracias primero por la invitación. Es un honor estar aquí contigo. Y ya te lo había comentado, es como lo decreté y se materializó más pronto de lo que pensaba. Entonces, pues muchas gracias. Y sobre tu pregunta me lleva la necesidad de tener herramientas para este acompañamiento que le doy a algunas personas en sus procesos para alcanzar sus metas. Y regularmente nos atoramos en un duelo no resuelto o en algún sufrimiento que marcó sus procesos, sus vidas, sus carreras, su crecimiento, y se atoraron, y entonces empezamos como a desmenuzarlo, y yo necesitaba comprender un poquito más acerca del tema de las pérdidas y los duelos. Sí. Y lo que descubrí fue que tenía que hacer las paces con la muerte, porque también yo tenía como muchos mitos alrededor del tema y como miedos, y también es un tema del que no se habla, no se quiere hablar, y se toca en la familia, hasta que hay una situación de enfermedad. Luego también pensamos que solamente los duelos son por pérdidas de algún ser querido, cuando en realidad hay un montón de pérdidas y un montón de duelos. Entonces, creo que todos debemos estar educados en este tema en aras de vivir mejor. Y ahorita, Ale, yo te decía que pues me voy a casar pronto, y el psicólogo me decía como, una vez un amigo me dijo, oye, tú que te vas a casar deberías de ir al psicólogo. Y yo, ¿por qué? Me dice, es que pues falleció tal persona y a raíz de eso me di cuenta que muchas cosas son un duelo, y pues casarse también implica un duelo, y me quedó como así eso que me dijo en la cabeza, y pues fui al psicólogo y efectivamente ya empecé a entender muchas cosas. Claro. Y creo que si nos empezaran a hablar más de esto, más chicos, entenderíamos muchas cosas. Yo, por ejemplo, esta anécdota, yo tuve un perro cuando tenía 4 años, se murió porque no sé qué le pasó, y cuando se murió yo dije, nunca más vuelvo a tener un perro. Y nunca había tenido un perro hasta hace poco, o sea, literal 24 años de mi vida no tuve un perro por miedo a tenerlo y que se me muriera, ¿no? Entonces, wow, imagínate qué fuerte el hecho de no poder disfrutar de un perrito por miedo a se me va a morir, ¿no? Y creo que también, no sé, ahorita ya que tú nos cuentes más, pero por ejemplo cuando estudias y ya te vas a graduar, también como que hay un cierto dolor, ¿no? De que ya te vas a graduar y ya no vas a ver a tus amigos. Entonces, si nos enseñaran desde ese punto de vista y desde cada etapa que nosotros pasamos en nuestras vidas, nos enseñaran a navegarlo de una manera de diferente perspectiva, yo creo que
también tendríamos otra perspectiva también de la vida, ¿no? Porque está muy relacionada con la muerte. Claro, desde chiquitos tenemos miedo a morir, Sí. ¿verdad? Desde, no sé, si se acuerdan de alguna experiencia en su niñez de que no debes de comer eso, no debes de hacer eso porque te puedes accidentar y te puedes morir. Cuando eres niño y fallece algún ser querido, regularmente se te dice que se fue al cielo, ¿sí? Y entonces puede ser que te afecte o no, depende de los recursos del niño, pero puede ser que entonces el cielo para ti no sea algo agradable, ¿sí? Porque pues no está padre que alguien se vaya al cielo. No quiero que te vayas al cielo, ¿verdad? Entonces también puede ser que le dicen que se durmió. Y entonces puede ser, a veces hay niños que presentan ansiedad o trastornos de insomnio porque entonces no se quieren dormir porque se van a morir. Entonces hay que ser muy cuidadosos en trabajar todo esto y entre más hablemos de la muerte y más la normalicemos, digo, más le demos un lugar en la vida, vamos a tener una vida con más calidad y con más claridad, ¿verdad? Sí, y fíjate que ahorita que lo mencionas, me hace mucho sentido porque cuando alguien fallece, muchas veces, bueno, yo siento como que pareciera que cuando alguien fallece decimos, ay, pobrecito, así. Hace poco falleció una persona que conocí ya en mi adolescencia y como unas amigas dijeron, ay, pobrecito y todo, y yo me quedé reflexionando sobre, o sea, todos vamos a ir para allá, ¿no? Como que a veces vemos la muerte así como que, le pasó a él, pobrecito, y no lo vemos como, pues, para allá vamos todos, ¿no? O sea. Y por eso es importantísimo el tema de educarse en el buen morir, ¿verdad? Pero nadie quiere como escuchar eso porque tienes que saber cómo quieres dejar a la familia antes de irte, cómo te quieres ir, ¿verdad? Cómo quieres dejar tus asuntos emocionales, legales. ¿Te quieres ir con rencores? ¿Te quieres ir con perdón? ¿Cómo quieres que sea tu funeral? Son temas que no se tocan. Y hay que tocarlos cuando estás en todas tus facultades mentales, cuando estás bien, cuando estás bien con tus seres queridos, ¿verdad? Entonces, todos estos temas hay que irles quitando como el mito para entender que si algo compartimos todas las personas, todos los seres vivos, es la muerte, ¿verdad? Sí. Y la muerte, que aquí es donde me gustaría profundizar un poquito, pues no solo es física, es justo lo que decías, hay muerte por identidad, ¿verdad? Hay muerte por relaciones, ¿sí? Muerte porque cambió la relación, terminaste una relación o se transformó la relación. Tú, por ejemplo, que te vas a casar, pues la relación ahora con tus papás va a ser diferente, ¿verdad? Y no quiere decir que se va a terminar, pero se va a transformar. Una parte va a morir y otra parte va a nacer, ¿sí? Está la muerte de la salud cuando empiezas a perder tus capacidades, ¿sí? Que son pérdidas, entonces también te genera un tipo de duelo. Están también las pérdidas por bienes materiales, si alguien te hace un fraude, se quema tu casa, si tienes algún siniestro, algún suceso de la naturaleza, no sé. Está también la muerte, obviamente, de un ser querido, ¿verdad? Entonces hay muchísimas pérdidas día con día. Todos los días, si hacemos conciencia, perdemos algo, perdemos este día que se va, y entonces, pero llega la noche, y luego muere la noche, pero vive el día. Y entonces, si empezamos a observar, todo tiene un inicio y un final, tus proyectos. Sí. Tus proyectos se transforman en un resultado, pero al final inicias otro porque ese ya terminó. Entonces, no quiere decir que todas las pérdidas te van a afectar. O sea, no todas las pérdidas son duelo. No todas las pérdidas se viven como duelo. Pero sí, eso va a depender mucho también de los recursos que tú tengas, ¿verdad? Si tienes baja autoestima, si eres una persona con habilidades sociales, una persona creyente o no, de ahí va a depender el tiempo que tardes en recuperarte del sufrimiento, del dolor, de la molestia que genere un duelo, ¿verdad? Sí, ahorita que decías sobre lo que crees, hace poco una amiga me decía que había fallecido un familiar de ella y dice, me caen bien gordos unos familiares porque ellos son de tal religión y ellos pues creen esto y lo tienen muy firme y parecía que ellos no sufrían. Entonces ella lo veía como, ¿por qué no sufren, no? Y lo veía como algo negativo, cuando ahorita escuchándote pues es sí, al final, ¿qué recursos te ayudan a navegarlo de otra forma, no? Oye, Ale, ¿y cómo podemos, o sea, ahorita como me comentas lo de la muerte, o sea, ¿cómo le podemos encontrar sentido o propósito a la vida sabiendo que nos vamos a morir? Sí, claro.
está como, bueno, ¿y entonces para qué planeo? Si como Sí. quiera me voy a ir, ¿verdad? Pero te la cambiaría yo como, ¿y entonces qué sentido tiene vivir si no estoy construyendo nada, ¿verdad? Más bien es como, ¿cómo quiero vivir? ¿Cómo quiero trascender? Sí, y no como, bueno, entonces qué sentido tiene si me voy a ir. No, más bien es porque hoy estoy aquí en este plano, ¿qué cosas quiero edificar? ¿Qué quiero dejarle a mis seres queridos que a su vez le dejen a sus seres queridos, ¿no? Entonces, vivir esta experiencia que hoy tenemos de manera consciente, ¿no? Cómo queremos irnos, qué queremos dejar en el corazón de las personas. Entonces, pues por eso me cuido, porque quiero una muerte digna, ¿sí? No me voy a descuidar y entonces, pues, ¿qué sentido tiene? Voy a tener los hábitos que yo quiera, porque entonces al final, pues, como que ya todos nos vamos a morir. Pero ¿cómo te quieres morir? Digo, porque también hay niveles, ¿verdad? Sí. Es algo inevitable, pero no por eso es algo malo, ¿sí? Y qué bueno que todos duráramos 80, 90, 100 años. Pero como no sabemos que nos vamos a morir, tenemos que hacerlo mejor con nuestra vida cada día. Porque podemos estar aquí hoy en este podcast y mañana no sabemos. Entonces, hoy cómo quiero dejar a mis seres queridos, ¿sí? En vez de verlo como algo tan lejano o algo que le sucede nada más a gente cercana, ¿no? Sí, y eso también trae como una responsabilidad o algún compromiso de estar bien cada día porque, pues como tú dices, no sabes si mañana vayas a estar. Entonces, eso implica que todos los días hagas este trabajo y pues estés bien con los tuyos. Creo que Claro. es un trabajo... Por supuesto, y no quiere decir que no le des un lugar a tus pérdidas y a tus duelos y que no sientas, no, entonces no hay que sufrir porque entonces pues estoy perdiendo tiempo de vida. No, al contrario, pero no hay que sufrir innecesariamente. ¿En dónde quieres poner tu energía? Pero sí la importancia de vivir tus duelos es elemental, o sea, el que se le dé un lugar al sentimiento, por ejemplo, de tu perrito, ¿sí? Que para ti es algo súper importante y a lo mejor lo reprimiste, tan lo reprimiste que te ganó el miedo, ¿sí? Porque a lo mejor no expresaste o a lo mejor, ay, bueno, ya supéralo, ¿no? Pero pues es tu pérdida. Cada quien tiene diferentes pérdidas y ninguna es más grande o más chiquita que otra. Claro, y fíjate que ahorita hablando sobre lo de mi perrito, yo me animé a tener perrito porque Leo tuvo un perrito y murió. Y luego ya platicando con él, yo le decía a Leo, ay, yo por eso no tengo perro. Por eso nunca he tenido, porque sufres mucho. El escudo. Y sí, y luego Leo me dijo, pero el haberlo tenido vale la pena. O sea, el haber disfrutado con él tanto tiempo, no importa que se haya ido porque te quedas con eso, pues con todo lo bueno, ¿no? O sea, realmente, aunque eso pase, vale la pena tenerlo. Entonces, con esa reflexión y todo, como que dije, oye, sí es cierto. Yo, a la verdad, a mí siempre me han gustado los perritos y ahorita ya tengo mi perrita. Y creo que es algo que a veces se puede quedar ahí estancado, ¿no? Hace poquito escuché el episodio de Jordi Rosado donde cuenta que él le daba un beso a su mamá, y su mamá ya estaba en la fase final como para ya partir, y él cuando fallece va y le da un beso en la mejilla y sintió la mejilla fría. Entonces dijo, bueno, hoy me tocó la mejilla fría, pero pues valió la pena por todas las veces que la mejilla estuvo caliente. Qué fuerte. Entonces, sí, en ese momento sí yo llorando y la verdad dije, sí, o sea, realmente vale la pena vivir esas experiencias, aunque, porque cuántas veces también no hay personas que dejan de tener experiencias así por el miedo a se va a ir o incluso con relaciones. Tengo amigas que dicen, no, es que yo en una pareja no porque luego termina sufriendo y todo, entonces esas experiencias pues terminan no sucediendo, ¿no? Y al final pues está complicado. Oye, Ale, ¿y cómo entonces ahorita como nos vas contando cómo podemos convivir con el tema de la muerte, ¿no? Porque hay muchas personas que incluso no les gusta tocar este tema. ¿Cómo puedes convivir? Pues mira, entendiendo que te vas a morir, o sea, teniéndolo súper claro en un buen sentido, no para que tengas miedo, sino para que eventualmente, bueno, nos vamos a ir. Entonces, precisamente porque nos vamos a morir, hay que tener plena conciencia de nuestras acciones y de cómo queremos vivir esta vida. Vivir la vida vale mucho la pena, mucho, ¿verdad? Entonces, vivir esta experiencia que hoy tenemos de la mejor manera.
como te decía, edificando con palabras y acciones, ¿verdad? Tratando de construir, tratando de cuidar mi salud, tratando de cuidar todas las áreas de mi vida, platicando sobre la muerte, siendo compasivos. Entonces, y teniendo un propósito para que tu enfoque esté ahí, ¿no? Porque eventualmente, pues todos nos vamos a ir. Oye, Ale, ¿y cómo podemos superar la muerte? ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por alguna situación? Que no tienes que superarla, que, o sea, la muerte no precisamente se supera o es algo que tienes que dejar ir, sino que más bien tienes que integrarla a tu vida, ¿sí? Tienes que, ahora sí que darte la oportunidad de sentir. Cuando estamos en duelo, nuestro cerebro no funciona al 100%, funciona al 50%. A veces estamos dispersos. Por eso hay gente que llora, pero hay gente que no llora. Pero hay gente que entonces se enfoca en estar arreglando todos los pendientes del funeral y demás, ¿verdad? Si es la pérdida de un ser querido. Y cada uno reacciona de diferentes maneras y algunos no reaccionan, y es cuando justo hace rato decías, ¿no? Es que no expresa, hay gente que no expresa porque está en shock, porque está como asimilando. Entonces, no es algo que se tiene que superar, es algo que se tiene que transitar y que te tienes que ir con mucha paciencia y con mucha autocompasión, irte dando la oportunidad de ir pasando de el sufrimiento, es el sufrimiento necesario porque es parte del dolor real de lo que te está ocurriendo, y luego decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Y entonces empiezas como ahorita les voy a platicar cuatro estrategias para poderlo transformar y poder integrar el duelo a tu vida. Okay. Ahora, la pérdida de un ser querido no quiere decir que se fue para siempre y que la relación se perdió. Es más bien este tema de la relación se transforma, ¿sí? Y puedo seguir teniendo mi relación con mi ser querido fallecido hoy que está en la muerte, ¿verdad? Okay. Entonces, eso es en una pérdida de un ser querido, pero igual en el resto de las pérdidas, ¿no? Cuando pierdo mi identidad, porque, por ejemplo, el tema de la jubilación, entonces es una pérdida de identidad, pero entonces empiezo como a integrarme, a hacer nuevas actividades hacia mi nueva vida, empiezo a ver otras cosas que están floreciendo, y entonces ya le empiezo a dar sentido, pero es un proceso. Okay. Es un proceso y se tiene que vivir y tienes que reconocerlo. Esta idea de tienes que ser fuerte, sí. Todas estas frases que hay que quitar, tienes que ser fuerte, supéralo o tienes que enfrentarlo, no sé. Todas esas frases estorban no tanto, sí, estorban, sonríe o no sé, hay cosas que anímicamente no puedes hacer porque la química de tu cuerpo no te lo permite, porque estás en duelo. Oye, Ale, y pasando a ese tema, ¿qué le pasa o qué ocurre físicamente durante el proceso de morir a nuestro cuerpo? O sea, ¿qué nos pasa físicamente? Ahorita que mencionabas como esto del cerebro, no funcionamos al 100%, ¿qué otras cosas pasan? Bueno, no funcionamos al 100% las personas que nos quedamos, ¿verdad? Quienes sufrimos la pérdida. Pero sobre ese tema está bien interesante porque dicen que la conciencia sale de tu cuerpo. Okay. Falta mucha investigación, no hay tanta investigación al respecto todavía, pero algo que menciona Camilo Rusi, que es mi mentor en este tema, es que hay un estudio en una universidad de Inglaterra, okay, que juntó 2.060 personas que les dio un paro cardíaco, es decir, que clínicamente se registró que estaban muertos, y se les entrevistó posterior a esto, ¿no? Y hay un 39% que dice que tuvo una experiencia consciente, pero que no podía recordarla del todo por los sedantes o los medicamentos, y entonces su cerebro, pues no, pero que estaban conscientes. Luego hay un 46% que sí podía recordar experiencias. Por ejemplo, decía que había visto una luz, recordaba sonidos e imágenes de cuando lo estaban, no sé, memorias, por ejemplo, de su vida, ¿no? De la familia, memorias de sucesos. Y el 2% restante, ese está muy interesante porque ellos recordaban cómo los estaban reanimando.
Entonces eso es pues casi imposible porque se supone que estaban muertos. Entonces de ahí la teoría de que la conciencia sale de tu cuerpo. O sea, se apaga tu cuerpo, pero la conciencia pues es lo último, podemos decir, que se apaga, ¿no? Está interesante. Sí. Y ahí, bueno, luego también viene esta pregunta de, ¿habrá vida después de la muerte? De la pregunta del millón. Y ahí va a variar súper fuerte, depende de tus creencias, porque, pues, no sé, quién es, por ejemplo, el cristianismo habla de un cielo y un infierno, ¿verdad? Y de que, bueno, te vas y te va a juzgar Dios y Dios te va a decir para dónde te vas, ¿no? Sí. Entonces luego está el islamismo, ¿no? Que el islamismo dice que te vas a un lugar, te vas primero al infierno, pasas 7 niveles y luego, si los pasaste, entonces te vas al... Entonces está medio loco. Luego también está pero depende, hay que respetar también todas las creencias. Está el judaísmo, que dice que ni al cielo ni al infierno, que te vas a un lugar neutro, ¿verdad? En donde no hay sufrimiento y todo está cool, ¿verdad? Y luego también está, por ejemplo, las teorías de la reencarnación, como el budismo o el hinduismo, que ellos dicen que depende del nivel de tu karma, ¿no? Entonces, que no te vas a ningún lado, sino que vuelves a reencarnar, a seguir como cumpliendo lo que dejaste pendiente o algo así. Y ya por último están como los mediums, que dicen que tu espíritu se va a otras dimensiones. Entonces, yo de esto, está bien interesante el tema y hay muchísima literatura y me gusta mucho como construir tu propia teoría, la que te dé tranquilidad. A mí, por ejemplo, me gusta pensar que somos almas habitando este cuerpo y que esta es una experiencia y que se apaga esta experiencia, pero el alma, tal vez como un poquito como al budismo, ¿no? Pero sin este rollo del karma y eso. Entonces, como que empiezas en otra, ¿no? Y como si estuvieras en un videojuego avanzando de nivel y te quedaste en este nivel, vuelves y sigues, ¿no? Sí. Me gusta como pensarlo así y eso me da tranquilidad. Entonces, yo creo que aquí es lo que a cada uno le dé tranquilidad. Sí, ¿verdad? sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso que mencionas, porque como que en este proceso de buscar, al final todos queremos saber, es una pregunta muy frecuente, ¿no? De qué va a pasar cuando me muera o justamente ahorita estoy estudiando teología y me gusta mucho, sobre todo, entender desde diferentes ángulos cómo las preguntas son las mismas. Por ejemplo, tengo una amiga que estudia psicología existencial y un día nos juntamos y estábamos platicando y nos dimos cuenta que todas las personas nos hacemos las mismas preguntas, pero pues cada uno lo busca las respuestas en diferentes lados, ¿no? Entonces, se me hace bien interesante y justo lo que dices, que cada quien tome su propio criterio. Yo creo que también hay una canción de Camilo que se llama 524, que se la dedica a alguien que fallece y él dice que él empezó a creer en la reencarnación cuando dice ya, algo así va la canción, como de que ya ahora, desde que te fuiste, ya creo en la reencarnación. O sea, como al final, a lo mejor ahorita que puedes creer en algo, pero si en algún momento pasa algo con algún ser querido o algo, puedes creer eso que a ti te da paz o que te da tranquilidad, ¿no? Creo Exactamente. que eso... Todas estas frases de que ya tira sus cosas, no se puede quedar sola, no sé, por ejemplo, cuando una madre pierde a su hijo, ¿no? Pues no quiere, tiene su proceso, hay que respetar su momento. Tal vez en honor a su hijo quiere seguir conservando sus cosas. O sea, no hay una regla. Habrá alguien que diga, no, a mí sí me da tranquilidad sacar todas las cosas porque si no me siento inquieta. Entonces, cada vida ¿verdad? Como cada persona es sagrada y hay que respetar el tiempo. Sí. Y a veces acompañar en el silencio, ¿verdad? A veces no es necesario decir mucho u opinar tanto. Oye, Ale, y digo paréntesis, yo soy muy mala cuando algún amigo, alguien cercano, fallece a alguien cercano a esa persona. No me salen palabras y todo. ¿Qué se debe de decir o qué sería lo más sensato? O como tú dices, no decir nada. Puedes no decir nada. Hace poquito, en un congreso precisamente del tema, había una chica que hablaba del duelo gestacional, del cual se habla muy poco, que es la pérdida cuando pierdes a tu bebé antes de que nazca o a poquitos meses, ¿no? Y hay muchas personas que minimizan esta pérdida, ¿no? Sí. Vas a tener otro bebé, no pasa nada, no nació, cosas muy crueles. O simplemente no se habla del tema, ¿verdad? Entonces,
Me perdí un poquito, recuérdame tu pregunta. Ah, sí, o sea, ¿qué le podemos decir a una persona? ¿Qué le podemos decir? Entonces ella contaba esto que me pareció súper, súper nutritivo y decía que tenía una amiga. Y entonces dice que estaba ella y su esposo en la mesa de la cocina, pues en su dolor, ¿verdad? Entonces llegó la amiga, dice, y no habló mi amiga, nos saludó, puso en medio 1 litro de nieve del que más nos gustaba a los dos. Sacó los platos y nos pusimos a comer nieve. Nos dio la mano, estuvo un rato y se fue. Y entonces dice, es la mejor compañía que he tenido en ese momento. O sea, me cayó como un bálsamo porque yo no quería hablar del tema, no quería que me preguntaran cosas, estaba muy agobiada, entonces, pero sí quería que me visitaran, sí. Pero sí quería contención, ¿sí? Entonces ese ejemplo se me hizo hermoso. Sí. Y a veces no tenemos que decir nada, es simplemente, pues puedes decir comparto tu dolor. A veces el decir sé cómo te estás sintiendo, pues, híjole, está completamente fake, porque no sabemos cómo se siente el otro, ¿verdad? Pero estoy aquí contigo, estoy para lo que necesites. Y estar. Sí. Y estar, ¿verdad? Porque muchas veces es, llámame si necesitas, no te va a hablar, o sea, está en shock. Mejor llévale un desayuno o hazle la vuelta las vueltas que tenga pendientes, porque sabes que no está todavía reincorporado, todavía no está al 100. Entonces, como ser una ayuda real, ¿verdad? O simplemente acompañar o pues, quería venir a ver cómo estabas y ya. Me gusta eso. Sí. Oye, Ale, ahorita nos comentabas sobre algunos pasos. ¿Cuáles son esas etapas del duelo o cuáles son esos pasos que nos puedes brindar para alguna persona que esté pasando por esta situación? Sí, mira, hay una persona que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que no sé si hay muchos libros de tanatología de ella. Ella es de las grandes especialistas en tanatología y ella concebía la muerte como un pasaje hacia otra forma de vida. Pero ella trabajó mucho con enfermos en etapa terminal. Okay. Entonces ella lo que observó a través de muchos años de experiencia, pues eran estas 5 etapas de duelo, de las que se hablan en todas partes, ¿no? En muchísimas fuentes y ella en sus libros. Y es la negación, la ira, el enojo, la depresión y la aceptación. Pero a veces no necesariamente, en primer lugar, no tienes que pasarlas todas en ese orden. Uh-huh. No tienes que pasarlas todas. Y tal vez no tienes que pasarlas, porque tal vez tu pérdida no es que estés en una fase terminal de todas estas otras pérdidas que hemos estado hablando. Sí. Y entonces, yo más que etapas o más bien pasos que tienes que cumplir como para salir del duelo, mira, ya vas en la aceptación, entonces quiere decir que ya vas de salida, ¿sí? Okay. Es que estás en la depresión, sí, no, pero ya pasaste la negociación. La gente se estresa mucho también. Sí. Sí, hay gente que ellos mismos dicen, es que no puedo salir de este duelo, creo que todavía estoy en la negación, como si fuera un diagnóstico, ¿no? Sí. Entonces yo digo, dependiendo de la persona, de tus recursos internos y de la pérdida de la situación, ¿verdad? A mí me gusta más bien, y así lo aprendí en mi formación, 4 estrategias. Entonces, okay. Y me gustan mucho porque las puedes, para pérdidas, para duelos, pero también para momentos de frustración, pero okay. También para hacerle frente a otras situaciones en tu vida, y que son, y te las voy a decir muy, muy fáciles, te las voy a resumir en claridad, aceptación, acción y reflexión. Okay. Y ahí te va así un poquito de cada una, ¿no? Claridad es pues comprender que no tenemos el control de las cosas. Hay cosas que no podemos controlar. La muerte no la podemos controlar. Entonces dejemos de luchar con algo que no podemos controlar y dejemos de luchar desde nuestra mente. Sí. Desde estarnos anticipando a algo que no está ocurriendo y de estarle alimentando el miedo, ¿no? El miedo es válido y también es una emoción. Pero yo tengo los recursos para lidiar con mi miedo y darle como este vuelco, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es eso, ¿no? Para poder estar en paz con algo, pues lo primero es como comprenderlo. Entonces haría la claridad. La claridad. Y luego es la aceptación. La aceptación no quiere decir que, imagínate una muerte violenta, acéptalo, ¿verdad? Sí. Es muy duro. Obviamente no acepto el hecho de o sea, sigo renegando de lo que pasó. Pero esta aceptación es ver la realidad como es. Dejar de luchar contra lo que ya es. Esto ya sucedió, aquí lo tienes. ¿Sí? Un divorcio, por ejemplo.
estar al pendiente de qué esté diciendo y qué esté pensando el otro, y entonces estás en tu dolor, ¿por qué me ocurrió esto? Eso lo digo de manera personal porque yo estuve ahí atorada muchos años, y es acepta, pero acepta no es que te resignes, porque cuando te resignas no haces nada, te resignas y estás derrotado. Es acepta para que entonces desde esta realidad que tengas empieces a construir con soluciones, ¿verdad? Que realmente abonen a tu vida. Entonces a mí me gusta mucho eso porque, a ver, deja de estar fantaseando, idealizando algo, vamos a ver lo que es real, vamos a verlo con aceptación. Y desde ahí puedes avanzar mucho. Y luego la acción, ¿no? Pues tomar una acción consciente es vital después de la aceptación. Después de que acepté, ya veo mi realidad, a ver qué sería bueno para mí. Que luego también ahorita te doy algunas estrategias para vivir tus duelos de manera saludable. Y no sé, por ejemplo, tomar acción. Por ejemplo, si un ser querido partió, pues toda esa energía que utilizaste en negando lo que sucedió, en tu sufrimiento que es válido, en ese dolor que tienes que transitar, pues qué tal si le vas dando la vuelta y empiezas a honrarlo, ¿no? Empiezas a darle un sentido, una causa a su memoria, o dándote permiso de quedarte en la vida y disfrutar en honor a esa persona. Qué bonito. O hay muchas personas, por ejemplo, que pierden un hijo, pues, se suicida el hijo, y entonces abren alguna asociación para ayudar a jóvenes y evitar que eso. Y es una manera también de sanando sanas, es bien poderoso. Y así, ¿no? Un montón de ejemplos que dices, bueno, es que yo me dedico a esto porque tuve esta pérdida en mi vida. Entonces le das un sentido y es una manera de integrarte nuevamente a la vida y empezar a tomar tu rol en ella, ¿verdad? Sí. Y el último, bueno, la reflexión, ¿no? Que ya cuando reflexiono sobre lo que ya acepté y lo que ya viví, entonces en ese momento es cuando me puedo empezar a integrar. No tanto el aprendizaje, porque no todas las experiencias nos dejan un aprendizaje. Luego es saber ¿qué aprendiste de esto que te sucedió? Pues imagínate que tuviste una agresión a tu persona, una violación, algo súper fuerte. Pues no aprendí que hay gente mala, ¿no? No es tanto eso, no es el aprendizaje, sino reflexionar sobre que ya acepté eso que me pasó, no que lo abrazo, sino que no lo puedo evitar, ya acepté que no tengo el control, ni tengo la culpa de eso que me sucedió, simplemente son cosas que pasan, y entonces empiezo a integrar nuevamente mi vida, ¿no? Entonces más o menos por ahí podemos empezar a fluir. Oye, pues fíjate que se me hace muy interesante y, por ejemplo, una persona que está ahorita como que sí me cae el 20 y todo, pero ¿qué pasa para la gente que a lo mejor ya cuando estás en ese momento dices, es que no puedo aceptarlo o se les está complicando pasar al siguiente nivel o sea, como que a veces siento que faltan herramientas porque lo podemos escuchar, pero en ese momento, ya que estamos en esa situación, se nos pueda complicar. ¿Qué otras estrategias nos puedes compartir? Se puede volver incluso físico, ¿no? Como, no sé si sea un poco como cómo lidiar hacia el miedo, o más bien ya estás en ese, ya tienes ahí tu pérdida, ¿no? La verdad es que cuando ya tienes la pérdida tienes que darte permiso de sentir y de vivirla, sí. Pero sí tiene que haber cierto nivel de conciencia en el que decidas qué hacer con ese dolor, para no quedarte en él, para no sumirte en él, ¿sí? No sé, se me ocurre, por ejemplo, una madre que se queda viuda, ¿no? Tiene muchísimo por hacer. Regularmente a veces no puede ni siquiera vivir su duelo, porque tiene que voltear a resolver un montón de cosas, ¿no? Es un duelo reprimido. Pero tienes que tener como este nivel de conciencia para poco a poco ir integrando, y tienes que pedir ayuda. Hay un punto en el que tienes que pedir ayuda, ¿sí? Acompañamiento tanatológico, acompañamiento psicológico, pedir ayuda de tus familiares y amigos, no aislarte, ¿verdad? Entender que eres vulnerable y que no puedes rendirte a la situación. No puedo con esta situación, y pedir ayuda. Normalmente se dice que para buscar un psicólogo, para pedir ayuda en cuanto a psicología, se recomienda que cuando tú ya, por ejemplo, gente se pregunta, oye, ¿y cuándo es el mejor momento para pedir? ¿Cómo se ocupa ayuda, verdad? Y en temas de psicología se dice que cuando ya una cosa la traes mucho en la mente y ya te impide hacer cosas de tu rutina,
ya vayas a un psicólogo, por ejemplo. En temas de tanatología, ¿hasta qué punto se recomienda? Donde tú dices, oye, ya deberías, o sea, no hay una regla, pero ¿hasta qué punto ya es mejor que pidas ayuda o se te está saliendo de las manos? Justo con lo que dices, cuando tus capacidades ya no están al 100, físicamente te sientes agotado, hay síntomas físicos, o sea, se te seca la boca, puedes caer en una depresión. No es que no quieras salir de tu dolor, es que no puedes salir de tu dolor, necesitas ayuda. O sea, ya no te puedes parar con entusiasmo, no tienes alegría por vivir, dejas de comer, te descuidas completamente. Sí, te descuidas, dejas de asearte, no quieres salir, ¿sí? Te empiezas a aislar, ¿no? Y es muy importante acompañar, por ejemplo, el entorno. Si nosotros somos el entorno, pues cuidar a nuestros seres queridos y ver cómo se están sintiendo. Y también en espacios de trabajo, ¿no? Me acuerdo que cuando recién me gradué entré a un trabajo y un compañero perdió a su familiar y nada más le dieron 3 días, ¿no? Y era como, y el cuarto ya vente y nos surge y todo. Entonces es algo que muchas veces, incluso en los trabajos, en los espacios, pues no se considera. No se considera y la gente empieza a bajar su productividad porque de verdad tu cerebro no está al 100. Tú podías ser el más brillante, pero después o al estar transitando un duelo o al estar reprimiendo un duelo, ¿verdad? Pues Sí. baja completamente tu productividad. Entonces, por eso es tan importante, bueno, tú que ves tanto el tema del burnout, ¿no? Como detectar cuándo es burnout, cuándo es depresión, cuándo es el tema de un duelo. Pero para eso tienes que abrir el espacio y tienes que educar a las personas en estos temas para que puedan levantar la mano y pedir ayuda. Sí. Oye, Ale, ¿y cómo podríamos, ahorita hablando ya sobre, desde otro punto de vista, cómo podríamos acompañar a alguien, a algún ser querido que se está ya en las últimas fases ya para partir? A un enfermo. Sí. Tener la boca bien pequeña para opinar y el oído bien grande para escuchar. La verdad, ser súper pacientes, ser muy compasivos, escuchar lo que la persona dice, no nada más con la boca, sino lo que dice con toda su corporalidad. Okay. Sí, no es que no me dijo que necesitaba, pero lo veías que estaba todo apagado, ¿no? Entonces, en todos los niveles de comunicación verbal, no verbal, en variaciones en el tono de su voz, sí, como estar al pendiente de eso, acompañar con este silencio productivo, sí, este silencio que es una compañía honesta, sincera, que quieras estar ahí, ¿verdad? No porque lo tengas que cuidar, sino porque realmente te importa. Percibes demasiado, ¿no? Las personas que están tan vulnerables perciben a la gente que los acompaña. No suponer que necesita, pregúntale qué quiere. No supongas o no decidas por él. Luego les quitamos también un poquito de voluntad, muchas veces porque, bueno, los cuidados que indica el médico así lo indican, así lo requieren, perdón. Pero tratar de ser más empáticos, no tan estrictos, porque pues al final necesita amor y necesita compasión y comprensión más que medicinas, ¿verdad? Sí, fíjate que ahorita me acordé de que he escuchado mucho que cuando una persona se va a morir es muy común que cuando está en el hospital, pues esos 5 minutos, ¿no? Y que los ven muy bien y apareciera que se recuperaron y que están disfrutando y justo después de ese tiempo ya mueren, ¿no? Sí, te pasan, híjole, hay de todo. Y hay gente que se espera hasta que lleguen sus familiares para poder descansar. Y hay gente que incluso, si le dices al oído, te puedes ir, voy a estar muy bien, y en ese momento es su deceso. Yo creo que el acompañamiento a personas con muerte en fase terminal, debe ser una serie de acontecimientos y de anécdotas muy fuertes las que se viven ahí en todos estos procesos. Sí. Oye, Ale, y por último, ¿cómo podemos manejar el duelo de manera saludable? Sí, hay dos cosas súper importantes. Si
tú ya estás trabajando tu duelo, si reconoces que estás en duelo, y es la actividad física. Hacer actividad física es una manera en la que tú le vas a decir a tu sistema nervioso que ya puede entrar en recuperación. Sí, entonces el hacer ejercicio pues te cambia obviamente la química del cuerpo y es una manera saludable, ¿no? De empezar. Escribe para que te desahogues, escribe, luego regrésate a leer lo que escribiste y te das cuenta de tus avances y de tus retrocesos también, ¿verdad? Para que sepas cómo te vas sintiendo, hacer contacto con la naturaleza. Mindfulness siempre lo va a estar promoviendo. La meditación es buenísima. El silencio fértil. Es un silencio fértil. Vamos a ver qué nace de ahí, qué reflexiones me vienen, qué me llega. Entonces, todas estas son estrategias que te van a ayudar. Ejercicios de respiración, sin duda. Porque si te da ansiedad, no solamente te da ansiedad, te da gastritis, te da colitis, te dan enfermedades, empiezas a somatizar cuando reprimes. Entonces, los ejercicios de respiración te ayudan muchísimo. Me regreso al punto que decías, una persona que ya está pasando una crisis, la respiración te puede salvar. En minutos te puede regresar. No te va a borrar el momento, pero es una herramienta súper buena para que oxigenes y vuelvas un poquito a poder pensar, ¿verdad? Oye, Ale, fíjate, yo hubo un tiempo en el que me levantaba como en la madrugada y así como que con miedo de que me voy a morir y todo eso de repente, ¿no? Me ha pasado un par de veces. ¿Cómo fue que tú, no sé si tú algún día has tenido miedo a la muerte o qué le dirías a la gente que le tiene miedo a la muerte? Claro, híjole, yo creo que parte de mi formación fue justo movida por eso, ¿no? Para quitarme los miedos de la muerte, para ver de qué se trataba y qué podía aprender. Y al principio, pues es un camino de mucha introspección y de mucho trabajo personal. Y era incómodo. De pronto tenías que hacer un documento donde autorizabas a tu familia qué hacer, ¿no? En caso de... Entonces hacerlo es muy difícil. Y luego había otra parte en la que tienes que como decirles a ellos, oye, pues fírmalo, es un ejercicio. Pero entonces decirse, ay no, mamá, en este caso eran mis hijos, ¿por qué? Yo no quiero hacer eso. No, ¿qué importa? Y entonces empezar a hacer conciencia y empezar a compartir, eso me ayudó mucho como para ir bajando la ansiedad o el miedo que me generaba el tema, ¿no? Pero pues no te dejes controlar por el miedo. O sea, el miedo es tu aliado también. No es como que lo desapareces, porque el miedo siempre va a estar. Pero a pesar del miedo, el miedo y la muerte también, que sean tus aliados. Más que verlos como algo terrible, verlos como un motor para vivir más plenamente, ¿verdad? Como ya sé que me voy a morir en algún momento, pues bueno, me voy a enfocar en vivir. No tengo tiempo que perder, ¿sí? ¿Para qué gasto mi tiempo pensando en muerte? Pues ya cuando me llegue la muerte, ¿no? Sí. Pero sí lo puedo usar en hacer cosas constructivas o en preparar el camino, como me regreso otra vez, cómo quiero irme, cómo quiero dejar mis asuntos. Me quiero ir tranquila, me quiero ir con carga, ¿qué quiero dejar? Todas estas cosas, ¿no? Y también, no sé si eso también sea, pero hace poco tuve un familiar hospitalizada y mi mamá decía como ya la daban por bye los doctores y me acuerdo que un familiar decía es que pues no sabemos cómo, o sea, cómo quería que la despidieran, ¿no? Afortunadamente no pasó a mal, está muy bien ahora y todo, pero en una conversación con mi mamá decía es que no, yo les digo que yo cuando me muera yo quiero que esto pase, esto y esto y esto. Y me acuerdo que muchas veces yo le decía que no hablara de eso y todo. Y ella me dice, es que no quiero que pase como esta situación. Dice, yo, por ejemplo, pues mis papás, dice, quiero que si algo me pasa, tú sepas dónde están los papeles, de dónde me van. Quiero que sepas todo, o sea, no es para mal. O sea, mi mamá lo tiene más normalizado y es como que ya cuando pasó esta situación del familiar dije, oye, pues es verdad, porque luego pasan las cosas que obviamente nadie quiere que suceda,
pero igual manera pasan y uno no está preparado, ¿no? No estás preparado y las personas debemos decidir con todas nuestras capacidades. Hay documentos legales inclusive, ¿no? No quiero que me conectes a nada, quiero donar mis órganos, ¿sí? La parte de quiero dejar alguna herencia, pues voy ordenando mis cosas. Sí, eso de las herencias es crucial porque es un tema. Dejas muchos problemas, ¿no? También. Exacto, ¿cómo quieres dejar a tu familia? ¿Quieres dejar todo organizado? ¿Quieres, verdad, que les quieres dejar una carga? Son lo que tú más quieres. Entonces son temas que se tienen que platicar, se tienen que hablar, y la verdad es que hay muchas bondades en estar en paz con el tema de la muerte o con la muerte. No requiere que estés pasando ahorita por ningún proceso, puedes no tener ningún tipo de duelo, puedes no tener ningún problema de salud o no tener un ser querido en una situación vulnerable, y es un momento muy bueno para tener educación al respecto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te da tranquilidad. Hay regalos, los regalos de estar en paz con la muerte, pues es eso, te dan tranquilidad, puedes priorizar, puedes enfocarte mejor, puedes hacer conciencia de que pues es inevitable, ¿verdad? Y entonces va a suceder, y entonces por eso es importante vivir intensamente. ¿Sí? Entonces, o sea, a mí me gusta mucho pensarlo así, y así esa manera de pensar o nuevas creencias, porque también se trata de renovar muchas creencias viejas que ya no sirven, que hay que irlas como quitando, me dio esa paz y esa tranquilidad, y vives más tranquilo, ¿verdad? Y la verdad es ponerte a trabajar en todos estos temas, ¿no? Y son un montón de cosas, ¿no? Si te enfocas en el buen morir, tienes una lista de cosas por hacer, ¿sí? Por ejemplo, a quien hace mucho tiempo quiero hablarle y no le he llamado. Y creo que lo voy a hacer en algún momento, y no sé si en algún momento voy a estar o no. Entonces, pues puedes hacerlo ya, sí. ¿verdad? A quien no he perdonado, ¿sí? Que eso es súper bueno. O sea, a ver, sigo cargando rencor. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo tengo con esto, verdad? Sí. También, ¿qué duelo no he procesado para darle un lugar y un cierre? Porque a lo mejor el estar en una tristeza tan prolongada, que es el duelo crónico, por ejemplo, ese es otro tema muy largo, el tema de los duelos, pero si estoy muchos años en un duelo, mi vida se va apagando, y a lo mejor somaticé y traigo algunas enfermedades y padecimientos que no me permiten vivir bien. Entonces darle un lugar a mi duelo y entonces salir. Hay muchas bondades en poner orden en el tema de la muerte, ¿no? Fíjate, Ale, que ahorita que lo comentas, hace poco una seguidora nos compartió un mensaje que decía que compró nuestro juego de cartas y se lo mandó a su novio, porque él se iba a ir de viaje, ¿verdad? Y le dijo, oye, para seguir como en contacto y seguir conversando, ten estas cartas, quiero que me las mandes por audio, y me las mandas. Y él falleció, y ella tiene los recuerdos, o sea, de cada carta, cada conversación profunda que tuvo con él, pues los tiene guardados en audios. Y ella decía que, pues nos decía, oye, esto que hicieron ustedes me ayudó mucho, porque gracias a eso pude tener de su voz y grabado antes de que muriera. O sea, se fue al viaje y ahí murió, ¿no? En ese viaje ya no lo volvió a ver. Entonces, como tener también estas conversaciones profundas, Exacto. estas conversaciones difíciles a veces, que creo que a veces nos cuesta mucho trabajo y que son muy buenas, porque al final con eso nos quedamos, ¿no? Con los momentos, con los recuerdos, con las conversaciones, y creo que eso es algo que nosotros también estamos promoviendo mucho, ese tipo de conversaciones, la vulnerabilidad. Exacto. Hay el caso de una persona que me traje algo para compartirles porque me impactó mucho. Es un señor que se llama Fernando Gargollo, falleció en 2021, le dio una enfermedad que se llama ELA, que es como, este señor es un empresario y esta enfermedad produce como debilidad muscular progresiva, ¿no? Hasta que ya como que te vas quedando sin movilidad. Y vivió de una manera muy hermosa su enfermedad, o sea, tuvo mucha aceptación a pesar de que era algo muy difícil para su familia y para él, eran dolores reales, eran muchos cuidados. Y entonces escribió algunos puntos que les quiero leer que me impactaron mucho. Y es esto, por ejemplo, disfruta lo que hoy sí tienes, no te desgastes porque todos nos vamos a ir en algún momento, entonces vive, estás en el presente, no vivas en el futuro ni en el pasado, porque
El hubiera te hace solamente perderte de lo que hoy es. Esto lo ligo mucho a mindfulness, por ejemplo. Estar en lo que estás, ¿verdad? No te pierdas. Ten tu mente clara y vacía de pendientes. Una enfermedad no siempre es una tragedia. Entonces esto me pegó mucho porque él vivió una enfermedad realmente muy fuerte. Sin embargo, su visión, porque tú eliges, entonces él elige no verla como una tragedia. Dice, a veces trae demasiados regalos que antes no podías ver, incluso liberación. ¿Sí? Porque pues practicó el desapego. Al final no nos vamos a llevar nada. Entonces no hay que tener como estos apegos y estas ansiedades y estas preocupaciones de cosas que pues ni siquiera están ocurriendo, ¿no? Dice, haz una revisión y ve palomeando tus pendientes, lo que justo comentábamos, ve sintiendo cómo tu alma se esponja. Y él se refería a su enfermedad, decía, en esta enfermedad hay duelos diversos conforme avanza, pero rendirme y dejarme llorar, observando, aceptarlo, integrarlo y luego agradecer lo que hasta el día de ayer podía hacer y que hoy por la enfermedad ya no puedo, es invaluable. O sea, él cada día perdía una capacidad, entonces hoy era un gran día porque pudo lograr esto, porque mañana tal vez ya no lo iba a poder lograr. Entonces, todo el sentido que él le dio y todo esto se lo dejó como enseñanza pues a sus seres queridos, ¿no? Y por último decía, no le temas al dolor, el sufrimiento, déjate ir como agua en el río y transitarás mejor los duelos. Tengan paciencia de sus enfermos, con mucho amor, acompáñenlos. Entonces, híjole, esto no puedo dejar de compartirlo porque se me hizo muy fuerte de alguien que en carne propia vivió su propio duelo, ¿no? Porque desde que le avisaron que tenía esta enfermedad hasta que el momento de partir, ¿no? Y fíjate que me encanta porque creo que él no da por hecho, ¿no? O sea, y a veces vivimos dando por hecho que vamos a tener salud y hoy me enojo y luego mañana me enojo con la otra persona o vivo como en este ajetreo y no estoy disfrutando realmente dando por hecho de que me queda. Exactamente. Sí. Exactamente. Me encanta. Entonces, sí, yo concluiría con eso, de que por favor transiten sin miedo el tema de la muerte, háblenlo, platíquenlo en sus 5 sentidos, documentense, hay muchos, ahorita hay 2 libros que les quiero recomendar, que uno acabo de leerlo, es de la señora Gaby Vargas, en honor a su esposo Pablo, porque ella hace 2 años lo perdió, él trascendió, y se llama Exhala, todo va a estar bien. Y también te da estrategias buenísimas y te platica cómo ella lo vivió y puedes incluso sentir, ¿no? Todo, empatas mucho con su proceso. Una persona con todas las herramientas de conciencia, cursos, certificaciones y, sin embargo, se dio permiso de transitar su dolor porque lo necesitaba para poder reincorporarse a la vida, ¿no? Desde otra visión. Y el otro es El duelo no duele, el duelo duele, perdón. Es El duelo duele, es de Camilo Rusi, que es mi mentora en este tema, y que también te da estrategias súper pragmáticas para que puedas entender los tipos de pérdidas, los tipos de duelo y educarnos para vivir mejor, de verdad. Entonces, por eso te digo que me gusta mucho decir la muerte tan viva y tan presente. Me gusta. Oye, Ale, pues muchas gracias por venir y traernos este tema tan importante. Y muchas gracias a todos los que nos han escuchado.